Aleluya, gloria al Señor Jesucristo, a nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, por permitirnos aprender cada día más de Él. En este día nos corresponde el comentario bíblico del Evangelio según Lucas, capítulo 18, el cual podemos denominar personas a conocer, lecciones que aprender. Lucas, siendo un médico compasivo, escribió sobre viudas y políticos, fariseos y publicanos, niños y adultos, hombres ricos y mendigos. De esa variedad de personas he seleccionado 4, hermanos, ediciones para nosotros en leer. Las lecciones que nos enseñan son muy importantes. Los primeros 8 versículos de estas 4 personas que vamos a ver nos hablan de una viuda exigente. Versículos 1 al 8 de Lucas 18. El doctor Lucas menciona a las viudas más veces que los otros escritores en sus versiones del Evangelio, combinados. Fíjese, todos hablan de viudas, pero Lucas las menciona muchas más veces. En esos días, hermanos, para las viudas era muy difícil la vida, a pesar de las instrucciones que Dios había dejado para con ellas, como usted lo puede leer en Éxodo 22, versos 22 al 24, también en Deuteronomio, en la ley, hermanos, 14, versos 28 al 29, en Isaías capítulo 1, 17, hermanos, en Jeremías capítulo 6, capítulo 7, verso 6, el Señor había dejado ya instrucciones para eso. La iglesia primitiva fue muy seria con respecto al tema de las viudas cristianas e hicieron un muy buen trabajo encargándose de ellas, como usted lo puede ver en Hechos 6, capítulo 6, versículo 1. Qué buen ejemplo para nosotros hoy en día eso que se hace, y la iglesia y la ley en Moisés, hermanos, enseñaban para con las viudas. A medida que leamos esta parábola, imaginémosla del punto de vista del Oriente, no aquí donde nosotros vivimos, cómo se tratan las cosas en Oriente. La corte no era un edificio, sino que era un toldo que lo movían de lugar a lugar a como el juez les ordenara. Este juez, hermanos, no la ley, es quien determinaba la agenda acompañada de sus asistentes. Todos podían observar el procedimiento desde afuera, pero solo los que eran aprobados podían presentar sus casos para juicio. La viuda tenía 3 obstáculos que ella debía de vencer. La viuda, en estos versículos usted los puede leer. Ella había 3 obstáculos. Vea, número 1, primero era que era mujer. En la sociedad palestina de los tiempos del Señor, las mujeres no eran permitidas en ir a corte. Ellas no podían poner demandas a nadie, ni solicitar beneficios. Tenía que hacerlo el esposo de ella. Ahora bien, el otro obstáculo, que era viuda. Ella no tenía esposo, por lo tanto, cualquier cosa que quisiera demandar ante el rey se quedaba solo en deseos. Porque ya vimos que el ser mujer es un obstáculo porque ella no puede demandar ni ir a la corte. El ser viuda también le es un obstáculo, hermanos, porque no tenía un esposo quien la representara o fuera a poner la demanda por ella. Y número 3, ella era pobre. No tenía dinero para pagar un representante. Incluso aunque ella lo quisiera y tuviera el dinero, no lo podía pagar, no le era permitido. Por todo lo anterior es que las viudas no podían obtener la protección que la ley decía que debían de recibir. Ahora que entendemos algo de esta parábola, podremos entender de una mejor manera la enseñanza del Señor. Básicamente, Él estaba instruyendo a sus discípulos a orar y lo hizo presentando 3 contrastes. Uno de ellos es orando en contraste con el desmayar. Sí, así como lo oye, el desmayar. Si no oramos, desmayaremos. Así de simple. La palabra desánimo habla de un cristiano que pierde toda pasión. Y es que aquellos que rápidamente quieren renunciar ante cualquier adversidad. Hay una conexión entre lo que el Señor dijo en Lucas 18, verso 1, y las declaraciones del Señor en Lucas 17, 37. Si la sociedad es como un difunto, entonces eso afectará a nuestra atmósfera. Pero cuando oramos hace que el aire se limpie, se purifique y lo anterior nos evita pensar en renunciar. ¿Qué significa entonces, como dice en 1 Tesalonicenses capítulo 5, verso 17, qué significa orando sin cesar? Ciertamente no quiere decir que pasemos repitiendo oraciones o letanías.
El mismo Señor nos advirtió al respecto. Mateo 6 del 5 al 15. Pero sí quiere decir que hagamos de la oración algo tan común y normal en nuestras vidas que sea parte de nosotros como el aire que respiramos. La oración es mucho más que las palabras que salen de nuestros labios. Son los deseos de nuestro corazón, y nuestro corazón en ese momento solo desea estar con el Señor. Incluso cuando ni siquiera hablamos una palabra, así es que orar sin cesar significa que esos deseos de nuestro corazón están constantemente en comunión con Dios, con la perfecta voluntad de Él. ¿Qué prefieres tú, hermano? ¿Orar o desmayar? El siguiente contraste es la viuda contrastada con los elegidos de Dios. Versículos del 2 al 5. Jesús no dijo que el pueblo de Dios es o sea como esta mujer. Al contrario, porque no somos como ella, deberíamos de exhortarnos en nuestras oraciones. El argumento, desde lo pequeño a lo grande, si una viuda, es decir, mujer, pobre y sin derechos, obtuvo respuesta a su petición por parte de un juez egoísta, ¿cuánto más obtendrán los hijos de Dios, nosotros, si hacemos lo correcto de un Padre amoroso que tenemos? Considere usted, hermanos, todos estos contrastes que el Señor menciona. La viuda era una extraña y nosotros somos hijos de Dios, y Dios cuida a sus hijos. No somos extraños para Él. La viuda no tenía acceso al juez, pero nosotros, los hijos de Dios, tenemos acceso a Él en todo momento. Podemos venir al trono de la gracia del Señor para pedir la ayuda que necesitamos. La mujer, hermanos, no tenía amigos en la corte. Ella solo podía pasearse frente al toldo que representaba la corte y gritarle al juez. Nosotros tenemos a un Salvador, quien es nuestro abogado. 1 Juan 2:1, nuestro sumo sacerdote. Hebreos 2 del 17 al 18, y también es nuestro mediador. 1 Timoteo 2:5, quien constantemente nos representa en el trono del Señor. El contraste más grande, hermanos, de todos es que la viuda vino a la corte de la ley, pero los hijos de Dios venimos al trono de la gracia del Señor. Aleluya a eso. Hebreos 4, versos del 14 al 16. Ella pidió desde su pobreza, pero nosotros poseemos todas las riquezas en Jesús para suplir nuestras necesidades. El punto está claro. Si fallamos en la oración, nuestra condición espiritual será como la de esa pobre viuda. Espero que eso nos motive, hermanos, a todos nosotros a orar. Veamos un contraste más que está en los versículos del 6 al 8. El juez contrastado con el Padre. Dios, hermanos, no es como el juez, ya que Él es un Dios amoroso, quien está atento a nuestras necesidades, generoso en sus regalos para nosotros y pronto para contestar a nuestro llamado. No lo mismo que este juez estaba haciendo con esta mujer viuda. Por el contrario, nuestro Dios incluso sabe nuestras necesidades antes que nosotros las expongamos, y en muchas oportunidades, por su amor, bondad, por su gracia, hermanos, nos contesta sin nosotros haberles pedido nada, y el Señor nos termina dando mucho más de lo que nosotros merecemos. La única razón por la que este juez egoísta ayudó a la viuda es porque ella lo había cansado y fastidiado. Además, al ella constantemente pedir y él no hacerle caso, iría a afectar aún más la reputación de él. Nuestro Dios está pronto a escucharnos y a ayudarnos para que en todo lo que demos gloria y honra a Él. Muchos se preguntan, entonces, ¿por qué a veces se tarda en contestar? Tengamos en cuenta que los retrasos del Señor, retrasos según nosotros, no son retrasos de inactividad, sino que son de preparación. Nos ayudan a nuestro carácter, hermanos, nos ayuda a ver las cosas de otro punto de vista. La oración, hermanos, el ayuno, el clamor, nos ayuda, hermanos, que así como Daniel, hermanos, no recibió respuesta, no significa en el momento de su ayuno y su oración, pero no significaba que Dios no estuviera obrando. El Señor siempre está haciendo algo a nuestro favor.
favor. Él siempre está contestando oraciones. De lo contrario, hermanos, Romanos 8:28 no estaría en la Biblia. Usted se recuerda Romanos 8:28 que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Y si usted y yo lo amamos, todo nos va a ayudar para bien. Dios trabaja en todas las áreas en todo momento y todo ayuda y trabaja para bien nuestro. Lo que el diablo quiere hacer en nuestra contra, el Señor lo transforma a nuestro favor. Es el momento que le enviemos una solicitud que esté en la perfecta voluntad del Señor, no para complacer nuestros deseos ni nuestros planes, que se cumplan los deseos y los planes de Él, que siempre van a ser mejor que los de nosotros. Y en ese momento usted se va a percatar cómo Él empieza a trabajar. Quizás no lo veamos inmediatamente, pero Él está trabajando y la respuesta un día vendrá. La pregunta, hermanos, de Lucas 18, versículo 8, contrasta con que en los últimos días la fe menguará. 8 personas fueron salvas en los días de Noé y solo 4 de Sodoma, aunque uno de ellos pereció, la mujer de Lot. Pasajes como primera carta a Timoteo 4 y 2 y segunda Timoteo capítulo 3 nos muestra una imagen terrible de los últimos días. Yo le animo, hermanos, que en todo momento esté orando, confiando y mostrando agradecimiento al Señor. Quiero hablarle ahora, hermanos, por el fariseo que se enaltece. Lucas 18, versículos del 9 al 17, vemos este estudio. A través de su ministerio público, Jesús expuso de los fariseos la siguiente cosa. Jesús habló de la autojustificación de ellos. Eso está en Lucas 11, del 39 al 50. También los mostró como deudores en bancarrota, que no tenían para pagar todo lo que Dios les había dado. Eso está en Lucas 7, versos del 40 al 50. También los habla de ellos como invitados peleándose por el primer asiento. Eso está en Lucas 14, del 7 al 14. Y también habla de ellos como hijos orgullosos de su obediencia, pero sin interés por las necesidades de los otros. ¿Se acuerda del hijo mayor en Lucas 15, cuando el hermano viene, el que se le llama el hijo pródigo? Esas 4 cosas Jesús habla con respecto a los fariseos. Lo triste de todo esto es que los fariseos se exaltaban a sí mismos y pensaban que ellos estaban en lo correcto y que Jesús era el equivocado. Esto último es lo que ilustra, hermanos, en esta parábola. Fíjese usted, el fariseo, hermanos, se exaltaba en cuanto a sus oraciones, ya que él hablaba con Dios y nadie más lo hacía para él. Y es que esta secta usaba la oración para obtener reconocimiento público y no como un ejercicio espiritual para darle gloria a Dios. Ahora usted vea al publicano. Se golpeaba el pecho repetidamente porque sabía de dónde provenía su más grande problema y clamó por misericordia a Dios. Eso le pidió el publicano, pero el fariseo no hizo eso. Vea ahora nuevamente al fariseo, este contraste en Mateo 23, versículo 23. Él se exaltaba a sí mismo, pensando que era acepto a Dios por todo lo que hacía y por las cosas que no hacía. Él decía, yo no hago eso pecaminoso que hacen ellos, o Dios me ve bien. Eso es lo que él hacía, él mismo se exaltaba. A los judíos se les requería que ayunaran una vez al año en el día de expiación. Eso está en Levítico 16, verso 29. Pero este fariseo ayunaba 2 veces por semana. Diezmaba de todo lo que recibía en posesión. Incluso de las pequeñas hierbas de su jardín, él diezmaba. Eso lo dice Mateo 23, 23. Ahora vea al publicano, el contraste con el publicano. Este publicano sabía de los enormes y muchos pecados que había cometido. El fariseo se le considera ignorante de lo que había en su propio corazón. Eso es lo que el fariseo hace en contraste al publicano. El fariseo dice, este es ignorante de lo que habla en su corazón. En contraste con los fariseos se encuentran los niños que le fueron traídos a Jesús. Usted puede ver eso, versículos 15 al 17. Era parte de la costumbre de los judíos en traer niños a los rabinos para que estos los bendijesen, lo cual hace extraño la actitud de los discípulos en impedir que los niños vinieran. Lo más seguro es que pensaron ellos en dejar que el Señor descansara.
un poco, o que quizás él no estaba interesado en los niños, quizás ellos pensaron eso. Pero ¿cómo? Si Jesús es todo amor. En verdad que ellos estaban muy, pero muy equivocados. La experiencia con los niños no es la única en la que los discípulos intentaron deshacerse de personas. Hay 3 ocasiones en las que los discípulos intentaron alejar a las personas de Jesús, en que no se acercaran a Él o en que Jesús no les prestara atención. Le digo las 3 acá. Una de ellas es que ellos querían mandar a la multitud sin darles de comer. Ok, quitémonos de encima. Pero Jesús los alimentó. También trataron de detener a la mujer cananea, hermanos, que le pidiera sanidad por su hija. ¿Se acuerda de eso? Mateo capítulo 15, verso 21. Pero el Señor respondió a su petición y a la oración de esta mujer. Los 12 aún no tenían la compasión de su maestro. Esto vendría un tiempo después. Incluso, hermanos, recuerde cuando viene a decirle, hemos escuchado a uno que está hablando de ti, se lo impedimos. Y Jesús les dice que no se lo impide. Jesús quiere que seamos como niños. Escucha esto, hermano, pero no niñones. Es algo muy distinto. Un niño que no es consentido representa humildad, fe y dependencia del Padre. Un niño tiene un sentido en ver la vida de una forma maravillosa. La única forma de entrar en el reino de Dios es hacerse como un niño. No quiere decir que usted va a volver a tener el cuerpo de un niño, la mentalidad de un niño. No. Dice como un niño y nacer de nuevo, según Juan capítulo 3, que el Señor le instruye a Nicodemo. Si el fariseo orgulloso se hubiese hecho como un niño, él también se hubiera ido a casa justificado. A partir del versículo 18 al 34, bastantes versículos, hermanos, nos habla de este otro personaje, un joven deshonesto. Esta persona que también la vemos en Mateo 19, 29 y en Marcos 10, del 17 al 31, es quizás la única persona que después de haber venido a los pies de Jesús, se fue en peores condiciones de las que llegó. A pesar de que tenía mucho a su favor. Tenía una muy buena moral y era religioso. Era alguien serio, honesto y lo más seguro que hubiera calificado para ser miembro de la iglesia. Y a pesar de todo lo anterior rechazó el seguir a Jesús y prefirió irse por su lado con mucha, dice, tristeza. Y dice la palabra, y se fue triste. Qué tremendo eso, hermano. Tener a Jesús enfrente, venir a los pies de Él, cumplir con lo que el Señor está pidiendo, pero prefiere las riquezas e irse triste de la presencia del Señor. ¿Qué había de malo en él? En una palabra lo defino de la siguiente manera: deshonestidad. A pesar de que él vino a la persona correcta, hizo la pregunta correcta y recibió la respuesta correcta, él tomó la decisión incorrecta. ¿Por qué? Porque él no era honesto con Dios o con él mismo. Por lo tanto, él no haría lo que se le había ordenado que hiciera. Él era de aquellos jóvenes que decían algo, pero hacían otra cosa. Consideremos las áreas en las que la deshonestidad entró en juego con este joven. Fíjese, hermanos, 18 al 19 de este capítulo 18. Su punto de vista de Cristo, del Mesías, del rabino que tenía con él. Los rabinos eran llamados maestros, es decir, profesor, pero no era común que se les llamara buenos, porque esta palabra era reservada solo para Dios. Salmo 25:8 puede ver al respecto. Por lo anterior es que Jesús le pregunta, ¿por qué me dices bueno? A lo cual, si él hubiese sido honesto, le habría dicho, porque tú eres Dios. Pero no le dijo eso. Al hacer esta pregunta, el Señor no estaba negando su deidad, sino que estaba tratando de ver si el joven sabía lo que estaba diciendo. Desde luego, este joven no consideró a Jesús como Dios. De lo contrario, no hubiera argumentado con él acerca de la ley. Sacó a luz su carácter y luego se rehusó a obedecer la palabra de Dios. También quiero decirle que otra área que a considerar de la deshonestidad de este joven es el punto de vista de él sobre el pecado. Lo puede leer en los versos 20 y 21. Él pensaba sobre el pecado como algo superficial y eso lo motivaba a cumplir con la ley. El Señor Jesucristo no le citó la ley como referencia de salvación, ya que la obediencia por sí sola no salva.
Él le habló de la ley al joven rico para revelarle su pecado, como lo hace Pablo en Romanos 3, versos del 19 al 20. Él se vio al espejo y no halló pecado en él. Qué tremendo cuando usted llegue y diga, oh, yo me siento limpio, yo no le he hecho nada a nadie, yo no tengo pecado. Hermano, eso es lo peor que usted puede hacer. Todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Todos hemos pecado. Pero por gracia, por misericordia del Señor, que Él pone sus bellos ojos en nosotros, es que el Señor nos da salvación. El Señor, hermanos, le pidió que cumpliera con Éxodo 20, versículo 17, a lo cual ningún hombre codicioso cumpliría. No codiciar. Fíjese, nadie es salvo por dar toda su fortuna a los pobres. No, eso no es lo que lo va a salvar. Usted puede hacerlo y entregarlo. Y nadie puede ser salvo si no vuelve del camino del pecado en el que anda y se arrepiente de sus pecados. Es decir, el Señor no habla de riqueza o de pobreza en sinónimo de cuánto dinero usted tiene, sino de la condición de su corazón. Cuando habla de altivez, cuando habla de arrogancia, no está refiriéndose a la persona que tenga más dinero en el banco. No, está refiriéndose a que si usted tiene una condición de humildad en aceptarlo a Él. Aleluya. Este joven rico no estaba bien ante el Señor. ¿Por qué? Porque estaba poseído por el amor al dinero y nada haría que dejara el dinero. También otra de las circunstancias malas de la deshonestidad de él es el punto de vista de él sobre la salvación. Versos 23 y 24. Él pensaba que la vida eterna le venía a aquellos que hacían algo de buenas obras. Y no está mal en hacer buenas obras, hermanos. Pero, primeramente, antes de hacer esas buenas obras, de nada le va a servir que usted las haga si no cree en el Señor Jesucristo, quien es ese Dios manifestado en carne. Fíjese, Lucas 18 habla al respecto, lo cual era una creencia típica judía. Pero cuando Jesús le dijo que hiciera algo, no lo hizo. Los discípulos se alarmaron cuando Jesús dijo que era difícil a un rico salvarse. Ellos eran judíos y estos hermanos creían que las riquezas eran una muestra de bendición de Dios. Es decir, si la persona tenía riqueza, si tenía pertenencia, significaba que Dios lo había bendecido. ¿Cómo es ahora que dice que el tener bendición, es decir, el tener riqueza, lo convierte en rico y no va a entrar al reino de los cielos? Ellos razonaron de esa manera. Si un rico no se salva y las riquezas son bendición de Dios, entonces, ¿quién tiene esperanza de salvarse? Ya le expliqué porque ellos lo estaban viendo todo en base a pertenencias materiales. Como hoy en día podríamos decir cuánto dinero usted tiene en el banco. No es eso lo que lo condena o no es eso lo que lo va a salvar. No son las buenas obras, no son que usted tire el dinero y lo regale. No. Es que usted cree en el Señor. Usted puede tener pertenencias materiales y puede tener riquezas. Magnífico. Pero su corazón determina, hermanos, quién es usted ante el Señor. El joven rico es una advertencia para las personas cristianas que no quieren dejar las cosas que los atan. Cuando la cuenta de banco a usted lo ata, cuando sus pertenencias materiales, sean casas, terrenos, propiedades, sean lujos, sean ropas, sea lo que sea, lo ata a usted ante el Señor, entonces usted no puede ser discípulo del Señor. Pero usted puede tener esas cosas y ser discípulo del Señor, siempre y cuando su corazón no esté en esas cosas y su corazón esté en el Señor. Jesús no manda que cada pecador venda todo y así encontrará salvación, sino que Él habla con respecto a las convicciones en cualquier área de nuestras vidas en las que seamos deshonestos. Amén. Gloria al Señor. Creo que ese punto está muy, pero muy claro. A partir del versículo 35 al 43 de Lucas 18, usted va a ver que se habla del mendigo determinado. Mateo menciona a dos mendigos ciegos que se encontraron con Jesús en la salida de Jericó. Mateo lo habla en el capítulo 20, versos 29 y 30. Y Lucas nos introduce a uno nada más. ¿Por qué habla uno y el otro habla dos? Bartimeo, quien gritó a medida que Jesús se aproximaba a Jericó. Había dos Jericó, la destruida en ruinas y la nueva que Herodes el Grande había construido, las cuales estaban como a una distancia de 1 milla de separadas. Los dos hombres, uno de ellos es del que
Mas se habla, Bartimeo, estaban sentados en la entrada de la nueva ciudad, por lo cual no hay contradicción con Marcos 10, versículo 46. En esos días la ceguera era una aflicción común, para la cual no había cura, y todo lo que un ciego podía hacer era mendigar. Estos dos hombres no habían nacido ciegos, por lo cual su petición era recobrar la vista. Al decir recobrar significa que un día la habían tenido, como lo dice Lucas 18, verso 41 o Mateo 20, versículo 34. Ellos persistieron en gritar, en clamar, a pesar de los obstáculos, inhabilidad de ver, la oposición de la multitud y la tardanza en recibir respuesta. Ellos siguieron, persistieron, gritando, hermanos. Se mantuvieron creyendo que ese que iba ahí les podía hacer caso. Ellos no dejarían que Jesús se fuera sin que ellos clamaran con todas sus fuerzas por misericordia. Lo mismo debemos de hacer usted y yo. El hecho de que le llamaran hijo de David, ese es un título mesiánico, hermanos. Fíjese bien, no es el nombre de él, es un título mesiánico. Indica que ellos sabían que Jesús les podía devolver la vista. También habla al respecto Isaías 35:5 y lo habla Lucas 4:18. El Señor respondió a la petición de ellos. Y qué gran cambio sucedió. Ellos pasaron de tinieblas a luz, de rogar a ser seguidores de Jesús, de llorar a alabar al Señor. Ellos se unieron a los peregrinos que seguían a Jesús hacia Jerusalén y levantaban sus voces alabando a Dios. El contraste entre estos dos mendigos, hermanos, y el joven rico es obvio y no podíamos dejar de mencionarlo. Veamos ahorita de este lado, los ciegos. Fíjense, eran pobres, pero se convirtieron en ricos. El joven rico de este lado era rico y se convirtió eternamente pobre. Ahora veamos acá los ciegos. No anunciaban sus cosas buenas y aceptaron que tenían necesidad. Por el otro lado, el joven rico mintió con respecto a su condición y se jactó de su carácter. Ahora, los ciegos, hermanos, creyeron en Jesús y se fueron siguiéndole para donde él iba, con alegría y alabanza. En cambio, fíjense, ellos lo siguieron y fueron para donde él iba. En cambio, el joven rico no era un creyente, por lo cual se fue de la presencia del Señor Jesucristo y se fue triste. Gloria al Señor. Qué interesante lo que hemos visto. Los ciegos con el joven rico. Yo le animo, hermanos, a que ponga toda su confianza, su esperanza, su clamor, el pedir, el persistir, hermanos. No haga como aquellos que dijeron, bueno, no me contestó, ¿para qué más? No haga como aquel que dijo, oh, me interesan más las pertenencias materiales. No, usted haga, hermanos, como estos, que eran pobres, pero se convirtieron en ricos, que estaban en tinieblas, pero el Señor los pasó a su luz admirable. Estos hermanos no anunciaban que hacían cosas buenas, por el contrario, reconocieron que necesitaban del Señor. También estos creyeron en Él y lo siguieron para donde Él iba. Gloria al Señor. Este comentario bíblico de Lucas capítulo 18, hermanos, es de mucha bendición. Le deseo que la paz, la gracia y la bendición del Dios Todopoderoso esté de continuo en sus vidas. Que el Señor les bendiga.